Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Si no tienen Biblias, hay aquí en el pasillo en español arriba y en inglés las Biblias de abajo. El libro de Éxodo. Esta serie le hemos llamado el libro de Éxodo el libertador. El libertador. Vamos al segundo capítulo de Éxodo. En el segundo capítulo de Éxodo. Si yo les hago una pregunta, ¿quién me dicen ustedes quién era Moisés? Yo sé que vamos a hablar mucho de Moisés aquí en estos siguientes capítulos y todo el libro de Éxodo, pero ¿qué saben ustedes sobre Moisés? Si yo les pregunto, díganme algo de Moisés, ¿qué dirían? ¿Qué es lo que conocen de Moisés? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que sabemos de él? Como que él nació para ser un libertador. Él nació para ser un libertador, ¿ok? Sí, es bien cierto. ¿Qué más? ¿Quién puede decir algo más de Moisés? ¿El qué? Él fue el recipiente de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, ¿sí? Era Dios, fue al monte de Sinaí y le dio las 2 tabletas a este hombre poderoso, líder de Israel, de los hebreos. Sí, perfecto. ¿Qué más saben de Moisés? ¿Qué era lo que muchos se acuerdan de Moisés con Egipto? Guió la gente. ¿De dónde? De Egipto, ¿verdad? Entonces sabemos mucho de Moisés, ¿verdad? Sabemos que Moisés era el libertador de su pueblo, ¿verdad? Y vamos a mirar todo eso aquí en las siguientes semanas. Sabemos que Dios lo protegió como bebé, ¿verdad? Miramos eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Sabemos que Moisés fue usado por Dios como una vasija para su propósito. ¿Se acuerdan también que Moisés, por medio del poder de Dios, trajo las 10 plagas contra el faraón? ¿Se acuerdan eso? Y vamos a mirar todo eso. Moisés también, Dios lo usó para abrir, ¿qué? Hemos hablado de abrir caminos. El Mar Rojo. Los 10 mandamientos. Y de hecho todavía tenemos los 10 mandamientos hoy. En el libro de Éxodo. Moisés fue la guía y la voz de Dios en el desierto, guiándolos por 40 años a la tierra prometida, ¿verdad? Moisés es considerado el profeta mayor de toda la Biblia. De hecho, los judíos hoy todavía consideran a Moisés como su único libertador. Si no sabían ustedes que los judíos hoy, como en el día de Jesús, rechazan todavía a Jesús como libertador. Los judíos de la raza rechazan a Jesús y consideran a Moisés el último redentor, el último libertador de su pueblo. Y todavía están esperando al Mesías porque rechazaron y mataron a su Salvador y no consideran a Jesús como su libertador, como nosotros lo consideramos. No lo consideran como un profeta falso. Entonces, pero ellos consideran a Moisés como el profeta más grande de toda su religión. Nosotros consideramos a Moisés un hombre grande, tremendo. Pero, muchas cosas buenas, ¿verdad? Sobre Moisés. Libertó su pueblo, Dios lo protegió, Dios lo usó como vasija para el propósito, para sacar su pueblo, lo usó para traer las 10 plagas, abrió el Mar Rojo, nos dio los 10 mandamientos, guió al pueblo hebreo en el desierto, es considerado el mayor profeta de toda la Biblia. Pero ¿sabías que antes de ser estas cosas increíbles para Dios y ser el libertador de su pueblo, sabías que Moisés tenía un pasado? ¿Sabías que él tenía un pasado y no era pintado como flores? ¿Sabías que él tenía una historia pintada en negro? O mejor dicho, el color de sangre rojo.
¿Sabías que Moisés era un criminal? ¿Sabías que Moisés era buscado por la ley? ¿Sabías que Moisés huyó y se escondió de ella? ¿Sabían eso de Moisés? Sí, porque mató a uno. Y eso vamos a ver hoy. Pero muchas veces el cuadro que pintamos de alguien noble, de alguien santo, de alguien religioso, es que ellos nunca hicieron nada malo. En la oración de esta mañana, nuestra hermana en su oración dijo que muchas veces la gente ve ciertas cosas de nosotros y piensan que otras cosas. Entonces mucha gente ve nomás lo piadoso de una persona, pero no mira el pasado que hemos tenido, ¿verdad? Entonces hoy vamos a mirar que nuestro pasado roto puede ser usado por Dios para tu liberación y la de otros. Nuestro pasado roto puede ser usado por Dios para tu liberación y la de otros. Resumen de lo que ha sucedido en Éxodo. En Éxodo capítulo 1 hemos visto que José y todos sus hermanos y el faraón que estaba de acuerdo y que trajo a José como gobernador de Egipto, todos han muerto. De hecho, han pasado generación tras generación, han pasado 400 años. Y el faraón que ahora en este momento existe, no reconoce nada de lo que hizo José. Pero sí lo que ve como cucarachos, ve una raza hebrea. Y tiene miedo y temor que ellos se van a juntar con el enemigo, o más que eso, que van a hacer rebelión contra él. Entonces, ¿qué es lo que hace este faraón? Los esclaviza. Los esclaviza y los pone a trabajar, comenzando a edificar todos los edificios y todas las cosas de Egipto. Y para asegurar que no se levante este pueblo hebreo, si se acuerdan, en capítulo 2, los últimos de capítulo 1, primeros de capítulo 2, él está determinado que no salga ninguna persona que se pueda usar para levantar, y comienza y da una orden de echar todos los niños al río Nilo, ahogarlos, matarlos. Pero la mano todopoderosa de Dios no puede ser impedido. No puede ser a la mano de Dios parada. Entonces nace un bebé y las parteras, la mamá y la mamá de Moisés y la hermana de Moisés hacen un plan. Y el plan es que lo van a poner en una canastita, una arca. ¿Se acuerdan de una otra arca? De otro rescator, de otro redentor, de otro redentor, de otro libertador. ¿Se acuerdan de otro, de Noé? Bueno, este bebé es puesto sobre una canastita, una arca. Y el plan es que lo van a echar al río y en fe la hermana se va a adelantar donde está bañando una de las hijas del faraón, esperando el bebé que venga. Yo creo que esta hija de faraón ya tenía un poco de corazón para los hebreos, porque Dios la había dado sentimientos para los hebreos. Pero fíjense cómo trabaja Dios. El bebé va por el río Nilo y luego para ahí donde está la hija de faraón bañándose, y a un lado está la partera, una de las sirvientes de ella, que es la hermana de Moisés, y le dice: mira lo que ¿quieres que vaya a agarrarle una partera de las hebreas acá? Sí, ve, agárrala. ¿Y quién es esa mujer? Es la madre de Moisés. Y la hija de faraón le dice: ¿sabes qué? Te voy a pagar para que creas este niño. Y la propia madre lo crea. Y este Moisés, este niño, es criado en el palacio como egipcio. Pero Moisés crece. Y es aquí donde vamos a mirar
ahora donde comienza la historia que continúa de Dios. Los 11, versículos 11 a 15 vamos a mirar esto. El lado feo de tu vida no te define. El lado feo de tu vida no te define. Dios lo quiere usar como su propia historia de redención. El lado feo de tu vida no te define. Dios lo quiere usar como su historia de redención. En versículo 11, vamos a leer. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vamos a pausar ahí. ¿Quién crió a Moisés? La hija del rey, ¿no? Sí, pero ¿quién lo crió hasta cierto punto? La madre, ¿verdad? Entonces, ¿la madre qué raza era? Hebrea, ¿verdad? Entonces Moisés sabe que él es diferente. Moisés sabe que él es judío. Moisés sabe que él es hebreo. Y cuando ve que esta raza está siendo oprimido, tiene un corazón, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a un hispano, latino ser oprimido, detenido, sufriendo, no digo que no hacemos lo mismo con cualquier otra raza, pero nos da algo más, ¿verdad? Nos pega en el corazón más. Entonces a Moisés, él sabía que él era hebreo, porque su madre lo crió y luego fue dado a la princesa de Egipto. Y dice unos comentarios que Moisés estaba en la línea de heredar el reino de Egipcio, pero nunca se pudo quitar que él tenía sangre hebrea en sus venas. No podía retirarse de eso. Entonces un día está afuera y mirando que lo están golpeando los hebreos, y Moisés le hace así y mata al egipcio y lo entierra bajo la arena. Hechos en el Nuevo Testamento nos da un poco más del cuadro de lo que está sucediendo. Hechos 7:23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Entonces, ¿cuántos años han pasado hasta este momento? 40 años. Moisés ha vivido como egipcio. Y como egipcio, viviendo en el palacio, ¿piensan ustedes que él era pobre? Tenía todo. Tenía educación egipcia, tenía fama. Sabía él que él estaba en la linaje de tomar el reino de Egipcio un día como un hijo adoptado. Tenía vestidura de rey, yo creo, como príncipe. Tenía toda la comida que él quería. No deseaba de nada. Pero como dijimos, y como dice Hechos 7:23 aquí, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos Israel. Algo le tocaba todavía su corazón. Este es mi pueblo. Esta es mi gente. Y quizás batalló durante su vida porque 40 años han pasado. Y muchas veces Dios obra en nuestros corazones para cambiar y abrir nuestros ojos. 40 años tiene. En Hebreos 11:24-26 dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Llegó un día cuando Moisés se preguntó:
esto no es para mí. Estas riquezas, esta falsa identificación mía, no es mía. Estoy harto de esto. Estoy harto de vivir en este mundo. Tengo todo, tengo riquezas, yo creo, quizás tenía novias, quizás tenía, yo creo, saben que los egipcios los cargaban sobre palos como príncipes y reyes. Tenía todo. Pero un día dijo, como dice aquí el versículo, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Llega el punto en la vida de muchas personas cuando las riquezas, el dinero, la fama, las cosas, ya no nos interesan. Ya no. Porque nos damos cuenta que todo es vanagloria. Todo es basura. Todo se va a marchitar. Todo se marchitará un día. No nos vamos a poder llevarlo. Nos puede llenar nuestra caja cuando nos entierren de todo, pero ¿sabe qué? Ahí se queda. Y Moisés se identificó que él quería ser. No sé por qué se pone así. ¿Todavía está en la pantalla? Él ya estaba listo de algo diferente. Versículo 13. Al día siguiente, después de matar asesinar a esta persona, no se engañen, él asesinó, él quebró la ley, él mató, él escondió, él enterró al cuerpo bajo la arena. Es un asesino, es un mentiroso, es un engañoso, él es un pecador. Fíjese lo que hace en versículo 13. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos de su gente peleaban entre sí, les preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tus compañeros? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Si son de la misma familia, somos de la misma raza, ¿por qué se pelean? Él pensando que él tenía el poder, porque yo creo que estaba vestido como príncipe, él pensó en su mente: me van a mirar, me van a escuchar, van a hacer lo que yo les estoy pidiendo y se van a asustar. Pero fíjense lo que dicen estos hebreos. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? I don't know what's going on. Esto causó temor en Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Se dio a luz lo ocultado, se dio a luz su pecado, se dio a luz su asesinato. El secreto, en versículo 15, y en efecto, el faraón se dio cuenta. El rey, que también es el juez. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Medián, donde se asentó junto a un pozo. Se acabó la luna de miel. Se acabó la luna de miel con Moisés y su raza egipcia. Muchas veces cuando hacemos algo que no deberíamos hacer, cuando pecamos, estamos embarrados en algo, lo estamos ocultando, lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo, alguien se va a dar cuenta un día. Y eso va a traer consecuencias.
Él huyó de la ley, él huyó del rey, él se fue a las escondidas, él ya no pudo ocultar su pecado, él ya no pudo esconder que él era un asesino, él ya no pudo enterrar en la arena su maldad. ¿Y qué hizo? Se huyó, se fue. Se huyó de la ley, se huyó del rey, del país. El secreto de Moisés sale a la luz y huye del faraón, estableciéndose en Madián. Hay consecuencias. Estamos hablando del gran Moisés. Un hombre tremendo que Dios usó, pero él tiene una historia. Él tiene su vida anterior pintado en rojo, en sangre. Hay consecuencias del crimen. Siempre hay consecuencias. Y Moisés se escondió, corrió, se fue al desierto, se fue a un lugar llamado Madián y allí se estableció junto a un pozo. Si la historia terminaría ahí, diríamos, pues como cualquier otro hombre, es como uno de nosotros, es como cualquier otro pecador. Mátenlo, mátenlo, échenlo a la cárcel, que se lo lleven, que se lo lleven. Qué feo hombre. Si terminaría ahí la historia, sin Dios en el cuadro, es como los que trataron de matar a Jesús. Mátenlo, mátenlo. Pero no termina la historia ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo va a agarrar. Y Dios lo va a guiar a cierto lugar para que comience a cambiar. Para que comience la trayectoria diferente. Moisés tenía un lado feo. Todos tenemos una mancha, algo sucio en nuestro pasado, de lo que no estamos orgullosos. Pero ¿sabes qué? También Moisés, el gran libertador de Israel, escogido por Dios para su plan redentor para la humanidad, él tenía manchas. ¿Saben quién? También Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Escogido por Dios para usarlo para traer un pueblo de su semilla. Si se acuerdan, están con nosotros en el libro de Génesis. Mintió varias veces que su esposa era su hermana. ¿Se acuerdan? Por temor que lo mataran. ¿Se acuerdan también? Tuvo una relación con una sirviente, porque sí, él estaba de acuerdo con su esposa de hacerlo, que Dios le había prometido que de su semilla iba a venir el redentor del mundo, iban a ser como las estrellas, sus descendientes, pero él no tuvo fe, él no tuvo paciencia, él no quería esperarse. ¿Y qué es lo que hace? Tuvo una relación con una sirvienta, porque sabemos que Sara no podía tener hijos de principio, ¿verdad? Tuvo una relación con una sirviente egipcia porque no quiso esperar la promesa de Dios que él y Sara tendrían sus propios hijos. Abraham también tenía manchas en su vida. David, no hemos cubierto David, pero sabemos un poco de David. Si un día llegamos al libro de Samuel, vamos a mirar un rey, sabemos de las mañanitas, ¿verdad? Este es el rey que la Biblia pinta es diferente. El rey David, en 1 Samuel, 2 Samuel, en el primer y segundo Reyes, Dios escoge a este hombre David como un niño, un adolescente, para hacerlo un rey un día. Pero también el rey mayor de todo Israel un día, escogido por Dios, él fue un asesino. Él miró la esposa de un soldado. David en este punto era el rey, y el rey era el general de todo el ejército. Pero miró la mujer de uno de sus soldados, y ¿qué es lo que hizo David?
y como rey y como el general y como capitán de todo, envió a este soldado a las líneas de las fronteras para que lo mataran y para que se quedara con su esposa. Es lo que hizo el rey David. Y muchos consideran al rey David el rey más grande de todo Israel. Pero él también tenía manchas. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento, Pedro? Cuando Jesús todavía vivía, también Pedro, usando violencia para defender a Jesús, cuando vienen a arrestarlo, ¿se acuerdan qué es lo que hace? Corta la oreja de uno de los soldados. ¿Se acuerdan de eso? Y luego también después, cuando está bajo la tribunal, Jesús abandona y niega que conoce a Jesús. No nada más una vez, no nada más 2 veces, 3 veces. Entonces Pedro usó violencia de matar a alguien, negó a Jesús 3 veces. Lo abandonó y negó que conocía a Jesús después de ser arrestado. Tú y yo somos iguales que todas estas personas. Somos iguales que estos grandes personajes. Somos pecadores. Pero Dios tenía algo listo y grande para cada uno de estas personas. Estaba preparándolos para usarlos, pero primero tenía que pasar algo. Tenía que romperlos. Tenía que romperlos. Entonces el segundo punto de 16 a 25 que vamos a mirar es esto. Dios nos prepara desnudándonos, humillándonos, antes de redimirnos, liberarnos y usarnos. Dios nos desnuda, Dios nos humilla antes de ser redimidos y liberarnos y para ser usados. Versículo 16. Y luego ya Moisés en Madián, Moisés y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ahí donde está Moisés. Las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Versículo 17. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Entonces vinieron unos hombres, como dirían las mujeres, o vinieron unos viejos y las echaron de allí. Vinieron unos viejos y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó, porque acuérdense que Moisés está viviendo ahí cerca del pozo. Y se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio, porque acuérdense cómo está vestido. Cuando Moisés se huyó de Egipto, ¿cómo está vestido? Como rey, como príncipe, todavía tiene todo su traje. Entonces estas mujeres miran a este hombre y piensan que es un egipcio. Y sí es, en todo sinceramente. Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado un hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Entonces en Madián, Moisés se casa y tiene familia. Todo lo que era Moisés, Dios lo está desnudando. Le está quitando su vestidura de príncipe, de rey. Y lo está humillando. Antes, yo creo, le traían la comida. Antes no tenía que trabajar, levantar el dedo para nada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que trabajar. Dios le está quitando, lo está humillando.
Moisés, huyendo por su vida, probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. ¿Una vez te has sentido que Dios no tiene nada para mí? ¿Te has preguntado, Dios no tiene nada para mí? He pecado. Soy lleno de oscuridad. Soy un tonto, soy una tonta. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Y quizás Moisés pensó lo mismo. Probablemente creía que todas las oportunidades que tenía para liberar a su gente habían terminado y que no había nada que pudiera hacer. En este punto Moisés estaba exactamente donde Dios lo quería. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía que humillar, Dios tenía que romperlo, Dios tenía que quitarle toda la soberbia y el orgullo que tenía antes de usarlo. Probablemente Moisés tenía poca idea de esto en ese momento. Él no estaba pensando en eso. Pero era demasiado grande para que Dios lo usara. Dios no nos puede usar. Dios no me puede usar. Dios no te puede usar a ti para nada si estás lleno de orgullo. Si estás acá. Dios quiere que tú estés aquí. Y si quieres ser usado por... Tienes que ser rompido, tienes que ser quebrantado, tienes que ser humillado, tiene que Dios quitarte algo de tu vida. ¿Cómo se mira eso? Quizás es el trabajo, quizás es las finanzas, quizás es una enfermedad, quizás es... Dios nos quita a alguien en nuestra vida. Es duro, ¿verdad? Es duro perder lo que siempre hemos tenido enfrente de nosotros. Pero así es como Dios nos humilla. Es necesario. Si quieres ser usado por Dios, tienes que ser rompido por Dios. Pero Dios no nos puede usar cuando estamos así de grande. Él nos puede usar cuando estamos vacíos. Cuando somos una vasija listo para aceptar su voluntad. Moisés trató de hacer la obra del Señor con la sabiduría y el poder del hombre y no funcionó. Después de 40 años de preparación aparentemente perfecta, Dios tuvo otro periodo de preparación tanto para Moisés como para el pueblo de Israel, para prepararlos para recibir a Moisés. Vamos a darnos cuenta la semana que viene que Moisés, cuando se huyó de Egipto, tenía 40, ¿verdad? ¿Saben cuántos años más duró Moisés viviendo en el desierto aquí en Midian con su familia como pastor? Otros 40 años. No va a ser hasta los 80 años cuando Dios se le aparece. ¿Se acuerdan cómo se le aparece Dios a Moisés? Ardiente. ¿Se acuerdan? Pero no va a ser hasta los 40, hasta los 80 años. Va a ser otros 40 años más viviendo así. Dios tenía que romperlo por otros 40 años más. Es interesante cuántos años duraron los hebreos, los israelitas en el desierto. 40 años. ¿Cuántos días duró Jesús en el desierto antes de ser tentado? 40. Hay algo especial con el número 40. Pero antes de ser usado, Dios tiene que prepararnos. Y nos prepara no la manera que estamos. Una vez somos preparados siendo rompidos. Y eso es difícil, ¿verdad? Nadie quiere tener una enfermedad. Nadie quiere perder el trabajo. Nadie quiere perder las cosas. Nadie quiere perder lo seguro en la vida. Nadie quiere perder a nadie en la familia. Eso es duro, pero así es como Dios obra. Así es como Dios nos rompe. Así es como Dios nos humilla para usarnos. Quita el orgullo. Se deshace el príncipe y las princesas que pensamos que somos. Dios nos derriba y nos viste con humildad. Finalmente, al llegar a Madián, Moisés conoció a las hijas de un sacerdote de Madián, muy probablemente un descendiente de los hijos de Abraham a través de uno de los hijos llamado Madián.
Debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer de que él era un verdadero sacerdote y que adoraba al Dios verdadero. Dios condujo a Moisés con esta familia específica en ese momento específico. No lo sabía Moisés, pero Dios trajo a Moisés a este lugar específico, a este pueblo específico, para el plan específico de Dios. En otro tiempo había una reina. Los hebreos, el pueblo judío, estaban en exilio. Estaban en cautiverio, en Babilonia. Pero había una mujer llamada Esther, que era hebrea, era judía. Y estaba viviendo con el rey y había un plan de asesinar a todos los judíos. Se dio cuenta el tío de Esther y el tío de Esther va a su sobrina y le dice: Dios te tiene donde estás por una razón. Dios tiene un propósito por ti. Es lo que dice aquí. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Dice aquí, Mordecai se llama el tío. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Quizás Dios te ha traído a Iglesia Bíblica al Reino. Quizás Dios te ha traído a este momento específico en tu vida para hacer algo especial para Él. Quizás todos los pasos, todo el camino hasta este punto Dios te ha traído por un propósito. Moisés no lo sabía, pero miran cómo la mano de Dios está guiando a todo. Está cambiando a este hombre de su trasfondo, de su juventud. Está usando este pecador, este asesino, este engañador. Y lo está cambiando. Pero al mismo tiempo hay otra cosa sucediendo. Quizás... Y Dios lo trajo a este punto, a este pueblo, a esta familia, para un propósito, para humillarlo. Quizás Dios te ha traído a ti, a este punto en tu vida, para algo. Quizás estás aquí sentado en este momento, para que tus ojos sean abiertos. Moisés tuvo familia. Vamos a darnos cuenta que en la semana que viene vivió así como pastor por 40 años. Por 40 años era príncipe. Pero Dios no lo podía usar, tenía que quitarle, tenía que desnudarlo de vestidura de príncipe, de rico. Tenía que quitarle la soberbia, el orgullo. ¿Tú quieres ser usado por Dios? No puedes estar en la misma posición que Moisés estaba. Muchos de nosotros somos Moisés ahorita. Trabajo, dinero, cosas, familia. No me preocupo por nada. Cuidado, que estás en el punto donde Moisés también estaba. Y Dios le quitó todo. Todo. (23) Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Ahora cambia la escena. Nos movemos de Moisés, ahora regresamos al pueblo. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Miren cómo la mano todopoderosa de Dios está obrando. Está poniendo y levantando un hombre acá que no es perfecto va a redimir primero al hombre, va a cambiar el hombre, va a salvar el hombre. Lo está salvando. ¿Para qué?
para redimir al pueblo acá, para sacar al pueblo, para traerlo de la esclavitud. En aproximadamente una docena de lugares de la Biblia se hace referencia al Señor Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Este nombre de Dios enfatiza el pacto o la promesa que Dios hizo con Israel y el lugar especial de los israelitas como pueblo escogido de Dios. Dios repitió el pacto abrahámico a 3 generaciones diferentes: a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se les dio la promesa de tierra, muchos descendientes y bendiciones. El Señor primero llama a Abraham desde Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, estableciendo un pacto, una promesa con él. Dios reafirma el mismo pacto con su hijo Isaac y más tarde con el hijo de Isaac, Jacob. El Señor que estableció y ratificó este pacto es llamado con razón el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios cumplirá su promesa a través de cada generación, eligiendo a una persona para llevar el linaje hasta que un día naciera un niño en la familia que sería el prometido, el Cristo Jesús. Pero ¿dónde se encuentran ahorita los hebreos, los israelitas? ¿Ha sido esa promesa cumplida en el momento que están? No, están bajo la esclavitud. Dios le había dado una promesa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense aquí, dice aquí, seguían lamentando su condición los israelitas de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó. ¿Tú crees por un momento que Dios se le olvida? ¿Tú piensas que, como me dice mi señora, a ti se te olvida todo? El otro día me fui de la casa y como a las 2 horas después me habla mi señora. ¿Sabes lo que hiciste? Estoy preparado, me estoy preparando en mente. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Dejé el garaje abierto. A mí se me olvida. Y tengo el botoncito ahí en el carro, nomás de imprimirlo. Se me olvidó. Hay perros que andan ahí en la comunidad y se meten y hacen ahí el baño, o quizás se puede meter a alguien y robar, ¿verdad? Se me olvidó. Pero tú crees que cuando aquí dice la palabra de Dios, aquí dice quien al oír sus quejidos se acordó, ¿significa que a Dios se le olvida? ¿Se le olvida? ¿Tiene problemas de la memoria Dios? No. Yo casi quiero pensar que es como una alarma que Él tiene. Cuando alguien está cocinando algo, un pastel, un postre o una comida en el horno, que le ponemos un timer, ¿verdad? Ponemos el tiempo. Llegó el tiempo que Dios pensó que estaban listos de ser sacados. Tenía el tiempo perfecto Dios para que sufrieran. Es difícil estar en ese sufrimiento, ¿verdad? Es difícil de decir, sácame Dios de esta tormenta, sácame Dios de este sufrimiento, sácame Dios de estos pensamientos, sácame Dios. Pero si no está en el plan perfecto de Dios, tienes que aguantar, tienes que tener paciencia, tienes que ser fiel a la promesa de Dios que Él te va a sacar. Y quizás como Sadrach, Misach y Abednego, los amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor los echó al fuego, no los salvó del fuego, los echó al horno. Pero ¿quién estaba ahí en el horno, en el fuego con el Jesucristo? Había un cuarto hombre ahí, porque el rey, mira, dice el rey Nabucodonosor, espérate, no acabamos de echar 3 hombres porque no querían adorarme y inclinarse. Mira, echamos 3 al fuego, pero hay un cuarto hombre. ¿Quién era? Jesucristo. No por nombre, pero era el Cristo preencarnado. Cristo quizás no te saca del fuego, pero Él va a estar ahí contigo. Y si no es buen tiempo para sacarte, te va a permitir que entres al fuego. Y es así como Dios
se acuerda. Es así como Dios dice, ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Se acuerdan de Agar? La mujer que Abraham tuvo una relación y tuvo Ismael. ¿Se acuerdan cuando ya sale? Después nace Isaac por medio de Sara. Finalmente tiene un hijo. Y ya después de tantos años, Abraham echa para afuera a Agar y su hijo Ismael. Y están en el desierto, ¿se acuerdan? Fíjense lo que dice en Génesis 16:13. Agar está con su hijo Ismael en el desierto porque Abraham ya los ha echado para afuera, porque Isaac es el escogido de Dios y Dios lo va a usar por medio de Isaac. Pero fíjense lo que dice la palabra. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Dios miró a Agar en el desierto y Dios miró a los israelitas y tomó en cuenta. No te desesperes, Dios te mira en tu sufrimiento. Él se acuerda, Él ya sabe el plan perfecto que cuando Él te va a sacar, cuando Él te va a ayudar. No puedes adelantar. Moisés quiso adelantarse y salvar a su pueblo. Mató, asesinó. No lo hagas en tu voluntad, no lo hagas en tu tiempo. No adelantes el plan de Dios. Hay que sufrir unas veces. Hay que ponernos los zapatos de la prueba. Aquí en esta historia Dios está preparando su pueblo para redimirlo, mientras estaba también preparando el Redentor, Moisés como su vasija. Está preparando el pueblo acá, ya están listos, pero también estaba acá levantando y preparando a Moisés acá como su vasija para hacerlo. Dios está juntando todos los pedazos para esta gloriosa obra de salvación para su pueblo. Otra pregunta. Pensamos que Dios no podía hubiera obrado poderosamente y nada más decir, ok, los voy a sacar milagrosamente, los voy a hacer que se desaparezcan acá y van a estar acá. Él podía haber hecho eso, pero no lo hace. Él no se metió, Él permitió. Entonces Dios usa a la gente rota. Dios usa a los quebrantados, los que han sufrido, los que han estado embarrados antes. Él usa a personas con vidas rotas para atraer salvación a otros. Porque si alguien puede tener en común algo contigo, algo que ellos están haciendo que tú hiciste, ¿cómo mejor alcanzarlos para Dios que conectarlos con algo que tú hiciste y traerlos a Dios? ¿Están conmigo? Dios está juntando todos los pedazos. Él lo puede hacer con sus manos si quisiera, pero Él usa a personas rotas, quebrantadas, con pasados feos para traer salvación a los rotos. Si Dios ya te ha sacado, si Él te ha humillado, si Él te ha preparado para ser usado para Él, escucha. Escucha, porque como los israelitas estaban clamando a Dios, hay muchos que están clamándole a Dios, pero no entienden quién es Dios. Y como en Esther, quizás Dios te ha puesto en este lugar para un propósito. Tú y yo somos los Moisés que ellos necesitan. Tú eres la persona, yo soy la persona que ellos antes eran, sin identidad, rotos, quebrados, sin esperanza, llorando, en condiciones de esclavitud, en sus circunstancias de la vida, del pecado, embarrados por el yugo del faraón de este mundo, sin esperanza. Tú eres la esperanza para ellos. Dios te ha levantado para liberarlo por medio de nuestro gran Moisés. El último Redentor, Cristo Jesús.
Colosenses 1, 13, 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Alguien más grande que Moisés vino, llamado Cristo Jesús. Él es nuestro gran redentor. Él nos saca de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del infierno, y nos redime, nos saca y nos lleva a la tierra prometida. Salmo 107. Esto, nuestra hermana hizo la lectura hace rato por los primeros 2 versículos. Pero lo que quiero hacer es leer todo, versículos 1 a 9. Salmo 107. Si tienen sus Biblias, se abren sus Biblias al medio del libro de la Biblia, van a encontrar Salmos. Salmo 107, versículos 1 a 9. Salmo 107, versículos 1 a 9. Los primeros 2 versículos es la lectura de ese rato que hizo nuestra hermana. Pero voy a leer hasta el versículo 9. Aquí está el propósito de por qué Dios te sacó a ti. Aquí está el propósito de que Dios, cómo Dios usa tu pasado, tu insuciedad para alcanzar a otros. Él no juzga, pero Él te usa. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con él el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacía con lo mejor el hambriento. Den gracias al Señor, porque el Señor es bueno, en su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos, dice versículo 2, que hay que decir nosotros que hemos sido redimidos al mundo que Dios nos ha sacado de la esclavitud. Dios nos ha preparado, Dios ha usado nuestra insuciedad del pasado y nos sacó de eso para un propósito. Y dice versículo 2, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Nuestro pasado roto puede ser usado, el tuyo y el mío, por Dios para tu liberación y la de otros. Si tienes a alguien en tu familia que todavía está bajo la opresión, la esclavitud, todavía están en el yugo del faraón, de este mundo, de Satanás, sus corazones, sus ojos todavía están cegados porque no han visto la verdad del Dios de la Biblia. Y estás sentado aquí esta mañana. Tienes un propósito para llevar redención y usar tu historia rota a los rotos que tienes en tu familia, en tus amistades. Traerles salvación. Tu historia no es la tuya. Si eres cristiano, tu historia ya no es tuya. No la esconda. Tu historia es la historia de Dios. Todo esto, vidas rotas, llenos de suciedad, de pecado, de asesinato, de adulterio. Esta es la historia de Dios y Dios usa todo eso feo para la gloria de Dios. Usa lo feo en tu vida y da la esperanza a la gente que te ha sacado de eso. Y diga, mira cómo mi Dios me sacó de eso. Y yo quiero usarlo para sacarte a ti, que me use. Eso debe de ser el deseo, el anhelo de cada uno de nosotros como cristianos. Cada uno de ustedes es un Moisés para alguien en sus vidas. Padre Celestial, gracias por la historia de Moisés. Muchos pensamos que todos estos personajes de la Biblia son perfectos. No, Señor.
Y tú no pintas un cuadro perfecto y santo de todos estos personajes, pero tú pintas un cuadro de personas que son rotas, que están llenos en suciedad, de pecado, que están en medio de cosas que no deberíamos hacer. Pero la historia dice también que tú los sacas y que tú usas y tú preparas y tú cambias y tú nos quitas, tú nos haces desnudos, nos quitas la soberbia, nos quitas las vestiduras de todo el orgullo y nos humillas, Señor. Nos haces vivir en el desierto y traes paz y traes una diferencia. Y cuando llegamos a ese punto como Moisés, estamos listos y preparados para ser usados como tu vasija. Entonces, Señor, te pedimos anhelar ser usados como tu vasija para traer salvación, redención a los que están oprimidos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.